Los ingredientes que vamos a usar para hacer esta pizza napolitana son 500 gramos de harina. La harina que estoy usando es una harina italiana doble cero de grano tenero que tiene más de 12% de proteínas. Busquen en su lugar una harina que tenga más del 10% de proteínas porque esta pizza tiene una fermentación larga. Después el 65% de la harina en agua, entonces tenemos 325 gramos de agua, 12 gramos de sal, 2 gramos de levadura seca y 20 gramos de aceite de oliva. Aquí tengo la harina, entonces a la harina le vamos a agregar la sal y la vamos a mezclar toda. Esta es una pizza que no hace falta amasarla mucho porque es de fermentación larga, entonces durante la fermentación va a ir generando el gluten. Lo único que vamos a hacer ahora es integrar todos los ingredientes. Le agregamos la levadura, los 2 gramos de levadura, volvemos a integrar todo. Y ahora lo que hacemos es ir agregándole el agua. Esto lo pueden hacer con una batidora también, si no quieren mezclarlo, pero como no lleva mucho amasado, es más que nada una integración, no hace falta. Lo importante es que no quede harina suelta. Dependiendo de la harina, a veces algunas harinas necesitan un poco más de agua. Estas harinas de fuerza aguantan hasta 80% de hidratación. Y la pizza napolitana lleva entre 65 y 70% de hidratación. Así que acá está faltando un poquito más de agua. Así que le voy a poner unos 50 gramos más. La tapamos y la dejamos descansar media hora. Ya pasó media hora, así que ahora lo que vamos a hacer es unos dobleces en la masa. Lo podemos hacer con la mano también. La idea es que la masa empiece a generar la malla de gluten. Si hacemos así, agarramos de abajo y lo ponemos para arriba. Agarramos de abajo, lo ponemos para arriba. De abajo para arriba. De abajo para arriba. De abajo para arriba. Y la dejamos descansar 5 minutos. A los 5 minutos volvemos a hacer esta operación y esta operación la vamos a hacer 4 veces. Pasaron los 5 minutos y volvemos a hacer la operación de llevar de abajo para arriba y hacer estos pliegues. Ustedes pueden ver que la masa ya está formando la malla de gluten y no se rompe tanto. Eso es lo que queremos ahora. La dejamos descansar otros 5 minutos. Y volvemos a hacer esto otra vez. Ahora le vamos a agregar un poco de aceite. Y lo vamos a mezclar otra vez. El aceite le va a dar un muy rico sabor a la masa. La receta súper original de la
pizza napolitana no lleva aceite, pero a mí me gusta ponerle porque la masa queda con muy rico sabor. Bueno, aquí ya tenemos la masa, que está muy linda, muy lisa. Hacemos así una bolita, la enrollamos así en una bolita y la vamos a poner en este recipiente que tengo acá y se va a pasar unas 20 horas en la heladera. Ponemos aceite para que no se pegue. En la heladera va a tener una fermentación larga, por lo menos son unas 20 horas, 24 horas, algunos hasta 48 horas la dejan, pero yo con 20 horas o 24 horas está bien. Así que nos vemos mañana para ver cómo sigue el proceso. Bueno, estuvo 24 horas en la heladera, ven cómo creció y fermentó. Ahora lo que vamos a hacer es hacer los bollitos para después, dentro de una hora, hora y media, hacer las pizzas. Pongo un poco de semolín y sacamos la masa. Los bollos que hago yo son más o menos de 280 gramos cada uno, así que voy a usar la balanza para pesarlos y con la cantidad de masa que hicimos ayer más o menos van a salir unas 3 pizzas. Esto da 220, así que vamos a poner un poquito más. Ahí está, 276. Entonces ahora lo cerramos. La masa está muy suave, vean las burbujas que se forman. Y lo que hacemos es cerrar el bollito, hacemos así, hacemos un bollito. Lo cerramos bien abajo. Y lo dejamos acá para que vuelva a crecer un poquito más. Entonces ahora vamos a ver si esto 290, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es dejar así los bollitos ya armados y lo vamos a tapar con un paño para que no se seque bien, para que no se seque la parte esta de acá arriba, y van a crecer un poquito más, así que los dejamos de reposar para que tomen la temperatura ambiente y ya estén listos dentro de una hora. Bueno, aquí tenemos una de las masas y entonces ahora lo que vamos a hacer es estirarla. Para estirarla, la masa de pizza napolitana hay que estirarla del medio para afuera, del medio, así, porque de esta forma tenemos que mantener el borde para que nos quede el borde alto. El famoso cornicione de la pizza napolitana. Yo acá, donde la estiro, pongo un poco de sémola. Ya tenemos la pizza estirada. Ahora vamos a poner la salsa. Esta salsa de tomate tiene tomate, orégano, sal, pimienta y un poco de aceite. Desparramamos todo. Yo el borde no lo pongo, pero si ustedes quieren le pueden poner más en el borde.
Esta va a ser de la típica napolitana de mozzarella. Entonces ponemos mozzarella. Yo la mozzarella ya la tengo rallada. Y después le ponemos un poco de albahaca. Tiramos un poquito de orégano. La napolitana original no tiene orégano, pero la argentinizamos un poco. Y ahora, esta pizza la ponemos en el horno. Ven ahí, tiene que correr en la masa. Y la vamos a poner en el horno, que yo tengo un horno de pizza que llega hasta los 450 grados. Entonces la vamos a poner acá. En 5 minutitos tenemos la pizza. Bueno, ya la tenemos. Y ahí está la famosa pizza napolitana. Miren cómo quedó la pizza. Los alveolos, como se infló el cornichone. Maravillosa la pizza napolitana. Bueno, la próxima pizza va a ser de cebolla y queso. Ponemos un poquito de sémola y hacemos exactamente lo mismo. Del medio para los bordes y mantenemos el borde inflado. Le damos vuelta. Y ahora con los puños estiramos la masa. Esta no lleva salsa de tomate, lleva un poco de mozzarella por abajo, así. Cebolla cortada, ponemos bastante cebolla. Esto es más o menos media cebolla. Y ahora le ponemos otro poco más de mozzarella. Cinco minutos y vemos cómo sale. Bueno, vamos a sacar la pizza. Ya está doradita. Ya se formó el cornichone. Pizza de cebolla con queso. En Argentina se llama fugaceta. Cortarla. Está en la mitad nada más. Súper crocante. Lo mismo. El cornichone. Un espectáculo de pizza italiana. Esto es lo que le da la masa, dejarla 24 horas fermentando en la heladera. Y esta última pizza que vamos a hacer, la tercera, va a ser de mozzarella y roquefort. Sacamos la pizza y ahí tenemos la tercera pizza de mozzarella con roquefort. Bueno, vamos a probar la pizza. Esta es la de cebolla y queso. Miren el cornichone que tiene. Bien alveolado. Una masa finita, suave, muy rica. Espero que
les haya gustado el video. Si les gusta, déjenme un like, compartan el canal, hagan comentarios y ojalá la puedan hacer. Es muy fácil de hacer las pizzas estas y quedan muy buenas. Chao.